Vendrán los criticones de siempre, pero un PhD no garantiza que sea un buen profesor, nadie lo ha dicho, pero claramente aumenta las probabilidades. PhD significa que usted crea ciencia, máster usted maneja la ciencia, profesional usted aplica la ciencia, ¿no? Maneja los instrumentos, aplica la ciencia más que nada. Máster, maestría, usted es maestro en esa área, economía, ingeniería, etcétera, usted domina completamente esa ciencia y esos instrumentos. Doctor en filosofía, en economía, en medicina, en leyes, significa que usted crea ciencia, ¿ok? Entonces, obviamente, con ese nivel académico se garantiza con mayor probabilidad, no 100%, que ese profesor va a saber lo que dice, va a manejar lo que enseña, va a dominar su materia. Entonces, esto es un requisito en cualquier universidad de clase mundial. Nos decían, no podemos cumplir ese requisito porque no hay PhD. Bueno, tenemos en estos momentos 17 PhD de tiempo completo enseñando en Yasay. Yasay, los cursos de nivelación, o sea, ni siquiera todavía la carrera, viviendo con los estudiantes, encantados de estar ahí. Y cuando empiece ya la carrera propiamente en septiembre, van a tener 40 PhD de las mejores universidades del mundo. Entonces eran pretextos, que no hay plata. Yo les he dicho a la universidad, contraten los mejores PhD y yo les pago directamente. Es que hay espacios de poder, envidia, mediocridad, etcétera, ¿no? Y con respecto a las universidades, Carlos Vargas Torres de Esmeraldas, Eloy Alfaro de Portoviejo, de Manaví, qué bueno que se evalúen, qué bueno que se sepa realidad para corregirla, ¿no? Pero ya depende de ellas. Recuerden que las universidades son autónomas. Nosotros financiamos universidades, por universidad autónoma, tenemos todo el derecho, representando a un pueblo, de exigir excelencia. Pero básicamente esa excelencia debe venir de la propia universidad. Entonces la pregunta que usted me está haciendo a mí, debe hacerle a la Universidad de Alfaro de Manta, a la Vargas Torres de Esmeraldas, ¿qué están haciendo para subir de categoría? Para precisar, presidente, ¿en qué tiempo se espera ver resultados de este esfuerzo, de esta inversión que se está haciendo en estas 4 nuevas universidades? Mire, la educación es una inversión de largo plazo, ¿eh? Y es clave para el desarrollo. Básicamente, el tiempo que demora y la mejora en la calidad de la educación, podríamos analogarlo, es el tiempo que va a demorar el país en lograr el desarrollo. Los procesos más exitosos de desarrollo han tomado 30 años y muchas veces sin democracia y sin restricciones externas. Estoy hablando de Singapur, estoy hablando de Corea del Sur, que por el contrario tenían ilimitadas oportunidades externas porque eran puntos claves geopolíticos. Singapur cerca de Malasia, todo lo que era Indochina, la propia China, el avance del comunismo, no podía fracasar. Corea del Sur, abajo de Corea del Norte, no podía fracasar. Entonces tuvieron ayuda ilimitada de Estados Unidos, de todo el poder económico y financiero mundial. Y muchos de esos países se desarrollaron sin democracia y son los procesos más rápidos de desarrollo. Corea en los años 50 era más pobre que Ecuador. Nosotros mandábamos barcos con arroz de ayuda a Corea. Ahora es de los países más desarrollados del mundo y los que más produce tecnología. Pero se demoraron al menos unos 30 años, y le insisto, no es realmente en democracia y con toda la ayuda externa. Nosotros tenemos que hacerlo más rápido y mejor, con todos los obstáculos externos. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos que desean que fracase la revolución ciudadana. Es peligroso que tenga éxito. No vaya a ser que los demás países latinoamericanos, los demás pueblos de Latinoamérica quieran lo mismo. Hay que hacerlo fracasar para mantener los intereses creados, ¿verdad? Entonces tenemos muchas más restricciones externas. No es que tenemos ayuda, apoyo, ni siquiera cancha libre. Tenemos obstáculos, obstrucción y también de grupos internos. Aquí que se habla tanto de libertad de prensa, vaya por la ley de comunicación en Singapur, y ahí nadie dice nada. En todo caso, tenemos muchas más restricciones externas, tenemos una democracia vibrante, pero tenemos que hacerlo mucho mejor y mucho más rápido que los países recientemente desarrollados, en perfecta democracia y pese a las restricciones externas. Y cuando hablo de desarrollo también hablo de educación. Mire, Finlandia era el país de Europa con la peor educación hace 20, 25 años. ¿No? Empezó a tomar una serie de correctivos, por ejemplo, por pagar mejor a los profesores y mejorar la calidad de los profesores, que es lo que estamos haciendo. Pero ha habido que vencer obstáculos muy graves, por ejemplo, el dominio que tenían los tirapiedras, el MPD, a través de la UNE, de los maestros, donde no querían evaluarse, ya se olvidaron, no querían capacitarse. Vaya, vean cuál era la capacitación. La categorización dependía del tiempo. O sea, usted podía ser maestro, pero pasados 2 años ya subía categoría y ganaba sueldo. Todo eso está cambiando. Ya acabamos de inaugurar la Universidad Nacional Docente para mejorar la formación de nuestros docentes. Antes, el que no podía entrar en medicina e ingeniería, bueno, que sea profesor y se iba a matricular de profesor. Ahora, donde más se exige puntaje para poder seguir
dicha carrera es en docencia. Más de 800 puntos en el examen ENES de ingreso a la universidad, como para los médicos, como para los ingenieros, más de 800 puntos, porque es una de las carreras más importantes, fundamentales para el desarrollo del país. Todo eso se está haciendo, pero insisto, Finlandia, que tal vez el modelo más exitoso, la experiencia más exitosa del mundo en educación propiamente dicho, pasó de tener el peor sistema educativo de Europa al mejor, eso le tomó más de 20 años. Presidente, el mejoramiento intelectual también es parte de las acciones que se deben llevar a cabo para lo que es el cambio de la matriz productiva. Aprovecho para preguntarle en qué medida están cumpliendo de todas las tareas, todas las etapas, justamente para llevar a cabo este propósito. Vea, la revolución educativa y en general el talento humano, ciencia y tecnología e innovación de Ecuador está sorprendiendo al mundo. Me acaba de otorgar un doctorado honoris causa en la Universidad de Barcelona, una mejor universidad de Europa, de España y de Europa. ¿Y sabe qué quiere que hable? No quiere que hable de economía, no quiere que hable de macroeconomía, quiere que hable de educación. O sea, el proceso educativo ecuatoriano. Nuestros ministros a cada rato van a Argentina a compartir esa experiencia, nos llaman a diferentes partes de América Latina. Me acaba de pedir, voy a la próxima semana a Estados Unidos, voy a Harvard a dar una conferencia y Yale me ha pedido específicamente que contemos nuestra experiencia en cuanto al impulso de ciencia, tecnología, talento humano. Entonces, todavía estamos sembrando, pero pronto se cosecharán los frutos. Y esa transformación de talento humano, ¿no?, la empezamos del vientre de la madre. Una madre desnutrida le da a usted un hijo desnutrido, un recién nacido desnutrido, que va a tener problemas permanentes, crecimiento, desarrollo intelectual, motricidad, etc. Hemos mejorado mucho en el seguimiento de las madres, de las mujeres embarazadas. De hecho, la tasa de madres que no aceptan, de mujeres que van a dar a luz y no acceden a servicios de salud ya es mínima. Antes era bastante importante, por eso no había adecuado registro de mortalidad materna al dar a luz, de la propia mortalidad infantil al dar a luz. Entonces eso ha mejorado mucho porque ya acuden a los centros de salud que además están más disponibles. Empieza desde el vientre de la madre. Luego, desarrollo infantil. No existía en el país. Todo era con caridad de la burocracia internacional, Banco Mundial, vi sus experimentos, el FODI, el ORI, venía el INFA, completaba. El INFA era una fundación privada dirigida por la esposa del presidente. Así la esposa del presidente, sea qué sé yo, contadora, estaba encargada del desarrollo infantil de nuestros hijos. O sea, era un absurdo. Hoy eso se incorporó al Ministerio de Inclusión Económica y Social. No había una profesional en nuestros centros de desarrollo infantil, le llamaban centros de desarrollo infantil. Hoy tenemos 3.000 parvularias profesionales y hay que seguir aumentando su número. Eso ya está bastante mejor organizado. Estamos construyendo cerca de 200 centros de desarrollo infantil del buen vivir, los llamados IBB. Luego viene la educación inicial de 3 a 5 años. Tampoco existía. Yo les pregunto, ¿cuántos colegios públicos tenían, las madres de familia que me están escuchando, cuántos colegios públicos tenían educación de 3 a 5 años? ¿En cuántos colegios públicos ustedes pueden llevar a su niño de 3 años para que ella empiece con las vocales, los colores, los números, etcétera? Y al menos puedan ser asambleístas. Por eso genero oposición yo. Bueno, en todo caso, eso estaba en manos privadas y había que pagar o dejar al niño en la casa. Hoy ya, todavía nos falta mucho, pero ya cada escuela del milenio tiene educación inicial. Y hemos triplicado el número de chicos de educación inicial. Luego viene educación básica, también que estamos mejorando muchísima calidad, unidad del milenio, mejores profesores, libros gratis para los chicos, uniformes, etcétera, de 1 a 10º de básica. Y luego vienen los 3 años de bachillerato, que también ha tenido fuertes reformas, porque era un absurdo pedagógico que a los 14, 15 años un chico que no sabe qué va a hacer al día siguiente, determine su vida eligiendo si era físico, matemático, químico, biólogo, sociales. Además se tenía la mentalidad que si era físico, matemático no tenía que saber leer y si era sociales no tenía que saber contar, ¿verdad? Y llegaban tremendamente limitados en sus posibilidades a la universidad. Ahora tengo bachillerato unificado, se evalúa, ya este año se tomará el examen estandarizado de bachillerato. Ya no es que cada colegio toma, sino que hay un solo examen y eso va a ser muy duro porque vamos a saber quién es quién, vamos a saber de suficiencia, fortaleza, etc. Luego viene universidad, ustedes lo acabamos de conversar, se está trabajando muchísimo. Y no solo eso, si sacan grandes resultados en el examen de ingreso a la universidad o después de terminar la universidad, si son aceptados en carreras que interesan al país y en las mejores universidades calificadas, tienen becas. Tenemos cerca de 8.000 becarios en estos momentos en las mejores universidades del mundo. Y ustedes no saben la satisfacción que es escuchar el éxito de esos becarios, porque se los prepara muy bien y se los selecciona bien, ya no es por palanca.
Está obteniendo mucho prestigio Ecuador en la mejor universidad del mundo por la calidad de nuestros becarios. Eso en cuanto a educación, ¿sí ven? Todo el ciclo, desde el vientre de la madre hasta un doctorado. Pero ciencia y tecnología, tenemos Yacha, ¿no? Y Yacha es un sueño, ¿no? Es la ciudad del conocimiento, no es solo universidad, tenemos el Centro de Investigación Tecnológica, vamos a concentrar ahí todos los centros de investigación del sector público y vamos a traer, y ya están viniendo empresas para poner sus centros que se llaman en inglés de Research and Development, investigación y desarrollo. Va a haber un sector industrial de alta tecnología, ¿no? Y no solo en Yacha, tenemos lo mismo en Iquian, Ciencias de la Vida. Ya empieza a funcionar esa universidad que está en Amazonía desde el mes de septiembre. Entonces todo eso estamos haciendo en talento humano, ciencia, tecnología. Tal vez nos falta incentivar un poco más la innovación, porque podemos generar ciencia y tecnología, podemos tener gente muy capaz, pero con miedo al cambio. Esos son los problemas de la sociedad ecuatoriana. Queremos que todo cambie sin que cambie nada. Tenemos mucho miedo al ritmo, mucho miedo a fracasar. La vida es eso. Error, corrección, fracasos, triunfos, triunfos, derrota, simples accidentes, como decía Rudyard Kipling. No hay que tenerle miedo al cambio. Y esto está sobre todo en nuestros pueblos ancestrales. Y lastimosamente inculcados por una mala izquierda, una mala dirigencia, ¿no? Resistir a todo el tiempo. Exigir que todo cambie. Pero me resisto a cualquier cambio. ¿Cómo es eso? Einstein decía, el que hace una y otra vez la misma cosa y quiere obtener resultados diferentes es insano, es loco. Pues eso es lo que muchas veces se exige. Que cambie todo, pero yo no cambio nada. Eso es imposible. Tal vez nos falta insistir un poquito más en innovación, que ya lo estamos haciendo, con crédito de riesgo de la banca pública, capital de riesgo para nuevos emprendedores, para startups, como se dice en inglés, empresas nacientes, etcétera. Pero esto implica inclusive un cambio cultural. Señor presidente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares al asambleísta Clever Jiménez, quien ha sido sentenciado por injurias a su persona. En pocos días culmina este pedido, ¿no? ¿Cuál será la respuesta del país ante ello? Bueno, la respuesta del Estado ya se la dimos, ¿no? Préstame un ratito, no importa que pase por ahí. Se dice injurias. Veamos la injuria de este angelito. La injuria de este angelito fue presentar, sí, en un papel membretado de la Asamblea. Así se manipulan las cosas. Una denuncia penal a la Fiscalía. Esta es la injuria, una denuncia penal, Ecuador, Manabí. Denuncia penal acusando al presidente criminal de lesa humanidad del 30 de septiembre haberme escapado del hospital, ir a la Universidad Tecnológica Equinoccial que queda cerca de ese hospital para simular mi rescate, preparar la farsa que fue mi rescate y luego volver para fingir ser rescatado mientras me solazaba de todos los muertos. Así dice la denuncia. Y la pone en papel de la Asamblea Nacional, pero esto no es función de un asambleísta. Pero no solo eso, la firma con otros dos desaprensivos que no tienen pues nada que ver con la Asamblea. Señor Carlos Figueroa, ex candidato de Pachacuti, perdedor, y este señor Villavicencio, que tiene por lo menos 6 juicios anteriores, ya ha sido condenado penalmente por injuria y ya ha estado fugitivo hasta que prescriba la causa. Y auspiciados por un abogado que tampoco tiene nada que ver con la Asamblea. Y fue juez de la Pichicorte, este doctor Ramiro Román. Y ahora sí cobardemente dicen, no me pueden juiciar porque están en funciones de asambleísta. Función de asambleísta no es demandar con falsedades al presidente de la República y con dos personas que no son nada para la asamblea. Si eran en su función de asambleísta, ¿por qué firman dos personas que no son asambleístas? ¿Por qué no lo auspicia un abogado de la asamblea, sino que lo auspicia un abogado privado? 9 meses me investigó la fiscalía. Si hubiéramos tenido un fiscal corrupto, probablemente estaría destituido y preso. Tuvimos que pedir hasta una certificación de la Cruz Roja Internacional diciendo que el 30 de septiembre del 2010 no había habido ningún delito. Tienen el informe de la Cruz Roja, mira si me lo consigue. Ningún delito de lesa humanidad. Pero luego de esto, de demostrar que todo esto era mentira, fruto del odio de un enfermo o de 3 enfermos, ¿verdad? Entonces se declaró, como tenía que ser de acuerdo con la ley, malicioso y temerario. Esto es abuso del sistema judicial. Imagínense si se deja impune este precedente. Más tarde usted no quiera, tiene de vecino un asambleísta y le cae mal al asambleísta y le pone una demanda penal diciendo que usted es narcotraficante. Tiene que gastar en abogado, vivir en incertidumbre 10, 12 meses hasta que se resuelva la investigación a su favor y luego no puede hacer nada porque el otro estaba cumpliendo sus funciones como asambleísta. A otros con esos cuentos. Esto es lo que ha hecho este angelito. En todas partes del mundo esto es sancionado. El día de mañana el enlace lo va a demostrar. En todas partes del mundo. Pero aquí cierta prensa ha posicionado que el tipo es opinado nada más, mentira.
incluso si hubiera opinado es delito, pero lo puso por escrito, una demanda penal ante la Fiscalía, auspiciado por abogados contra otros tipos que no son nada, o no son asambleístas al menos. ¿Qué vamos a hacer con las medidas cautelares? Bueno, como jefe de Estado, yo no reconozco la capacidad de dictar medidas cautelares a la CIDH. Búsqueme, por favor, César, ¿dónde tiene esa capacidad? Es una de las tantas atribuciones que esta burocracia internacional se arrogó a sí misma en los abusos que ha cometido en los últimos años. Este es fruto también del neoliberalismo. Los estados nos descuidamos, debilitaron a los estados y nos descuidamos de esta burocracia internacional. Así como el Fondo Monetario, Banco Mundial manejaban la parte económica con el neoliberalismo, estas burocracias internacionales empezaron a manejar la parte de políticas públicas y derechos ante la debilidad de los estados. Cuando ya se reconstituyen los estados latinoamericanos y empezamos a revisar lo que hemos firmado, los convenios internacionales, nos damos cuenta que nadie le ha dado la autoridad a esta comisión de dictar medidas cautelares. Eso lo tiene la Corte, no la comisión. Su función, otorgada por los estados, y los estados están obligados en derecho internacional a cumplir lo que han firmado, lo que hemos firmado, la función que se le ha dado a la comisión, es promover los derechos humanos. Pero los derechos humanos también reconocidos en la convención. Por ejemplo, el derecho a la honra y reputación de las personas. Y por ningún lado se hace excepción al presidente, a funcionarios públicos. Pero a estos señores se les ocurren sus novelerías, influenciados por las ONG, por ejemplo, que las calumnias a funcionarios públicos no deben ser sancionadas. Tienen todo el derecho a pensar lo que les dé la gana. Pero el país no tiene por qué acoger esas novelerías, porque eso no está en ningún tratado. Además que no estamos de acuerdo. Pero así, independientemente de que estuviéramos o no de acuerdo, no tienen por qué acoger hasta las novelerías y caprichos de una burocracia internacional que pretende ser los nuevos virreyes. Primero, no tiene capacidad para dictar medidas cautelares. Eso lo dice Estados Unidos, lo dice Colombia, lo dice todo el mundo. Por lo menos 15 países no han acatado las medidas cautelares de la Comisión, argumentando con razón que no tienen capacidad para hacerlo. Pero solo va a decir que Ecuador es el que no las acata, por lo menos 15 países. Segundo, suponiendo que tuviera capacidad para dictar medidas cautelares, en la resolución de la Comisión no dice que no se ha cumplido el debido proceso. Están de desacuerdo con la ley. Dicen que no se debe penalizar eso. Ellos pueden tener su criterio, pero no pueden atentar contra la soberanía del país. Dicho sea de paso, en la Convención se dice, y en el Estatuto, donde se le dan las funciones a la Comisión, promover los derechos humanos respetando la ley y la Constitución de cada país, la soberanía de cada país. Entonces, a ellos se les ocurre que no les gusta la ley, que no se debe penalizar una demanda falsa contra el presidente, acusando de criminal de lesa humanidad ante fiscal, ¿no? Y que entonces la ley debe ser cambiada. A otros con esos cuentos, pues sería acabar con la soberanía del país. Y por último, les insisto, estos señores tienen que proveer los derechos humanos reconocidos en la Convención, no lo que se les ocurra como derecho. ¿Y saben lo que dice en la resolución? Que acusar de genocida a un funcionario público, en este caso al presidente de la República, es parte de la libertad de expresión. Que esa burocracia piense lo que le da la gana. Pero aquí en Ecuador van a encontrar soberanía y dignidad y no vamos a hacer caso a sus novelerías y a sus adefesias. Señor presidente, el doctor Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia de la República, en declaraciones para medios de comunicación como Gama TV, El Telégrafo, ha manifestado que si Clever Jiménez presenta disculpas públicas, él va a interceder ante usted para excusarlo. ¿Qué criterio le merece ello? Mire, lamento que se haya expresado en esa forma, tenía libertad para hacerlo, pero yo también tengo libertad para lamentarlo, porque es un asunto ya personal. Yo en todas estas cosas le digo siempre a mi equipo, yo sé que esto va a tener costo político porque la prensa va a distorsionar todo, pero no permitiré que se metan con mi honra, defenderé la verdad, porque uno de los problemas del país es que toleramos demasiado las mentiras. Miren lo que se está diciendo de Clever Jiménez, que fue una calumnia, una opinión, fue una demanda penal, firmada, auspiciada por abogados. Lo que se ha dicho de los 10 Luluncoto, que perseguidos políticos, ¿para qué rayos vamos a perseguir a estudiantes universitarios que no han sido candidatos a nada? Suponiendo que fuéramos un gobierno dictatorial que persigue a sus oponentes políticos. ¿Alguien me podría decir entonces, inteligentemente, para qué vamos a perseguir a estos chicos? Y no dicen que se estaban investigando bombas panfletarias, que se descubrieron los manuales, la foto de esta gente armada. Eso nunca lo ha sacado la prensa. Y así distorsiona cosa tras cosa. Entonces, mi lucha, lo de Bonil. Ahora resulta que se persigue el humor. Lo que hizo Bonil es acoger la versión de los acusados. Un allanamiento en diciembre a viviendas, oficinas, porque se habían hackeado, robado la información de la presidencia.
dijo que era tan solo para sustraer denuncias de corrupción, como había dicho el acusado. Entonces no es que se combate el humor, se combate la mentira, y seguiré en esa lucha contra la mentira. Lamento lo que ha dicho Alexis Mera, pero eso va a ser decisión mía. Y yo sí le puedo decir, aquí hay gente que se puede equivocar y aceptaremos de mil amores sus mentiras, sus disculpas, perdón. Yo no creo que el mundo se divide en buenos y malos. Creo que la inmensa mayoría somos seres humanos capaces de las más grandes noblezas, de las más grandes vilezas. La nobleza habrá que reconocerla, la vileza habrá que reconocerla y disculparse. Pero que hay buenos, por supuesto. Yo he conocido santos en mi vida, Helder Cambio. Y que hay malos, por supuesto. Hay gente dañada, que solo busca hacer el mal, mentiroso. Y uno de esos es Clever Jiménez. Entonces yo no aceptaré disculpas de un tipo así. El tipo tiene que pagar su mentira, su falsedad, su mala fe, junto a Villavicencio Figueroa, como establece la ley ecuatoriana. Señor presidente, hace unos momentos usted refirió sobre su gira que va a realizar para Estados Unidos, donde va a dictar conferencias, donde también tengo entendido que va a buscar cooperación académica también, que algo tiene que ver con el tema de la universidad. ¿En qué no va? ¿Qué resultado busca con esta El viaje es gira? esencialmente académico. Bueno, mire, yo vengo de la academia, me encanta la academia, ¿no? Y les pido disculpas al pueblo ecuatoriano, porque cuando me invita a un acto académico, normalmente acepto, pero porque me gusta la academia. Y siempre es un honor ser invitado por universidades tan prestigiosas. Harvard es la mejor universidad del mundo, MIT, Yale, pero también son muy importantes esos contactos académicos. Es importante dar a conocer la experiencia del país. Nosotros tenemos una campaña nacional e internacional de cierta prensa opositora terrible. Si usted viene al exterior, aquí las cárceles están llenas de opositores políticos, hay dictadura, se atenta contra los derechos humanos, no se puede decir no, bajar el dedo cuando pasa el presidente que los meten presos. Y esa es la versión de la prensa, y mentira tras mentira tras mentira, ¿no? Esa es la capacidad del poder mediático. Uno dice no lo que uno dijo, lo que la prensa quiere que uno diga. Uno es no lo que uno es lo que la prensa quiere que uno sea. Y hemos controlado algo eso a nivel nacional, pero a nivel internacional esa prensa no tiene contrapeso. Entonces, y normalmente la prensa está en manos de los grupos de derecha, opositores al gobierno. Entonces, bueno, sobre todo en academia, que se busca la verdad, conozcan lo que ya se llama el milagro ecuatoriano, los éxitos que hemos tenido, el respeto absoluto a los derechos humanos, el respeto a la libertad de prensa, la democracia vibrante que vivimos. Pero además de eso, se esperan frutos concretos para nuestras universidades. Por ejemplo, Yachay tiene el auspicio académico, hay mucho nexo con Caltech, California Technology, ¿no? California Institute of Technology, ¿no? Que es, de acuerdo a algunos rankings, la mejor del mundo en general. Y de acuerdo a la inmensa mayoría de rankings, la primera o de las 3 primeras del mundo en ingenierías y tecnologías. Y EIKIAN, tiene mucho nexo con el MIT. Les queremos profundizar esos nexos, el apoyo, el auspicio académico del MIT. Por eso algunos de sus ubicados están hablando de neocolonialismo. Neocolonialismo a nivel de ciencia, de tecnología. Porque ahí sí es válido la globalización. Ahí sí, ojalá que podamos aprender del que más sabe, sea chino, japonés, marciano, etc. Ahí sí, insertémonos en el sistema mundo para adquirir mayor cantidad de conocimiento. Y con humildad, insisto, aprender del que más sabe. Estados Unidos tiene el mejor sistema universitario del mundo, sin lugar a dudas. Qué bueno poder aprender de ese sistema universitario. Pero en todo caso, el MIT está muy de cerca trabajando con IKIAN y ojalá podamos estrechar esos nexos. Voy a tener un almuerzo con el presidente del MIT. Y en Yale, también una universidad de primer nivel. Esas son las que se llaman Ivy League en Estados Unidos, las mejores universidades en la costa este. Y ojalá Yale, no hemos tenido mucho contacto. El presidente parece este viaje para profundizar esos contactos académicos. Además visitaremos muchísimos, estas son universidades que están a la vanguardia en la investigación mundial, tienen más presupuesto probablemente que Ecuador, todo su presupuesto público para investigación. Entonces vamos a visitar también muchísimos centros de investigación. Vamos a visitar, por ejemplo, el Centro Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de Harvard, que es uno de los más importantes del mundo. Entiendo que hay espacio dentro de esa agenda también para impulsar el tema turístico a propósito de la campaña que se ha lanzado hace pocos días, presidente. Bueno, yo siempre empiezo mis conferencias invitando a conocer Ecuador y como soy un enamorado y convencido de mi país no me cuesta mucho esfuerzo. Entonces siempre también sirve de promoción turística. Después de las visitas netamente académicas, que serán martes, miércoles, hasta jueves probablemente, me parece que el jueves de noche ya viajamos a Nueva York para tener encuentros con nuestros hermanos migrantes y el día sábado desde Nueva York se emitirá el enlace ciudadano. Hablando del tema turístico, entiendo que ya se han visto los primeros resultados de la campaña All You Need is Ecuador. Creo que no lo dije muy bien. All You Need is Ecuador. Exactamente. Hasta eso criticaron.
algunos quieren que hagamos un cachuyapi en quichua por ser nacionalista, ¿no? En Londres. O sea, hasta eso critican, ¿no? Por favor, nadie está contra la crítica, pero si es inteligente, sana. Pero la crítica torpe, malsana, con mala fe de ciertos periodistas, eso sí hace daño. Y eso todos debemos rechazar. Hasta eso han criticado. Que por qué tomamos una canción en inglés. Como si es cualquier canción de inglés, es de los Beatles. O sea, ya los Beatles son patrimonio de la humanidad. Y va a ser una campaña internacional. Entonces pregunten si en Inglaterra, en Estados Unidos, que son los países con gran capacidad de poder adquisitivo, que pueden venir al país de turismo, bueno, entienden quichua, pues, o shuar, porque eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Que en vez de All You Need Is Love, esa es la canción original de los quichua, de los Beatles, lo que nos piden es poco menos que un cachuyapi en quichua, pues, ¿no? Entonces va a ser un poquito difícil promocionar el país con esas condiciones. Pero en todo caso, los planes a corto, mediano y largo plazo, en base a esta campaña, presidente. Perdóname. Los planes, las proyecciones. Mira, eso ya está teniendo un gran éxito, pero hace tiempo Ecuador está despegando a nivel turístico. Estamos creciendo 3 veces más que el promedio mundial. El turismo está creciendo un 4% a nivel mundial el año pasado y me parece que nosotros crecimos al 12%. Pero recién estamos empezando. Países más pequeños que el nuestro, en población, como República Dominicana, tienen 4 o 5 veces más turistas que Ecuador. Entonces el objetivo es, estaba hablando, ayer recibí al alcalde de Berlín. Berlín tiene 3,5 millones de habitantes y tiene 27 pernoctaciones por año. Eso significa 27 noches que gente de afuera pasa en Berlín. Suponiendo que cada turista pase 3 noches en Berlín, significa 9 millones de turistas, significa casi el triple de la población de Berlín. Si hacemos la analogía con Ecuador, ¿no? Solo tal vez con Quito, 2 millones de habitantes, deberíamos tener 6 millones de turistas. Y estamos recién en el 1.200.000, 1.300.000. Entonces, vamos bien, vamos rápido, pero nos falta mucho por hacer. ¿Es Ecuador un destino turístico de clase mundial? Sí, sin lugar a dudas. Ecuador debe ser el país con mayor potencial turístico. De hecho, ya estamos en los primeros lugares en todos los rankings, ¿no? Las 7 maravillas, los 5 países que hay que ver este año, los destinos que hay que ver antes de morirse. En toda la lista de destinos que no se pueden fallar está presente Ecuador. Nos falta tal vez desde el lado ecuatoriano más infraestructura, mayor capacidad, por ejemplo, dominar varios idiomas para atender a los turistas, etc. A propósito del tema, señor presidente, Manabí tiene interés por conocer cómo avanza el plan estratégico previsto para Puerto López, declarado como área turística protegida. Yo también quiero saber, por eso lo tengo como uno de los puntos del gabinete. Siempre empezamos el gabinete con los proyectos locales. Yo tengo anotado el PITI, eso se llama Programa de Intervención Territorial Integral, PITI, de Puerto López. Sé que está avanzando, está el nuevo muelle, etcétera, pero sí, debimos avanzar más rápido. La idea es que Puerto López, que se está convirtiendo en un atractivo turístico regional y mundial, el avistamiento de las ballenas, tenga los servicios necesarios, pero acuérdense cómo era. Uno tenía que meterse al mar para subirse en la lancha, muchas veces operadores informales. Y en la playa, los pescadores a la vez abriendo el pescado, las vísceras, los gallinazos, la gaviota, y un estero ahí en muy mal estado, y los perros vagabundos, y calles sin asfaltar. Entonces, todo eso está mejorando, se está dotando de servicios básicos que no le corresponde al gobierno, eso es municipio. Pero, ¿cuál es la filosofía? Como lo que se haga bien o mal en Puerto López repercute en todo el país, por eso interviene el gobierno. Entonces, un turista del extranjero que viene ilusionado a ver las ballenas y se encuentra con mala atención, suciedad, pestilencia, mojado, no va a volver. Entonces, lo que se haga bien o mal en Puerto López repercute a nivel de país. Por eso estamos interviniendo. El plan es el malecón, ya el muelle yo sé que está funcionando, ¿no? Servicios básicos han mejorado. No sé, Susana, si tienes más información. El malecón, pues, se está construyendo el malecón, ¿ya? Y es un malecón bellísimo, ¿no? El puerto turístico que está construyendo, señor presidente. Bueno, el puerto turístico ya está, el muelle. Sí, el otro se está interviniendo y también está el tema, señor presidente, de la planta de agua potable que está dando excelente resultado, cero químico para el tema de Puerto López y Ayampe, señor presidente. Pero es soterramiento de cables, adoquinamiento, está avanzando, señor aceras, presidente. Bordillos, todo eso se está interviniendo, ¿no? Pero el informe detallado lo va a tener en el gabinete. Precisamente para eso son los gabinetes itinerantes.
Para cerrar el tema turístico, se nos consultaba o conversábamos aquí con los colegas la posibilidad de que, por ejemplo, en Manta se construya un gran parque como se lo ha hecho en Guayaquil, en Los Amanes. Encantado, pero si nosotros le hemos dicho a los alcaldes, uno de nuestros objetivos, una de las falencias de nuestra ciudad, que tiene que ver con seguridad, con paz social. Aquí hablamos de que hay mucha violencia, etcétera, pandillas. Bueno, y si los jóvenes no ven puro cemento, puro cable, ¿cómo encausan sus energías? O sea, Baden-Powell, el fundador de la SCAO, decía, nadie puede ser feliz en medio del cemento y el humo de la ciudad. No sé si es una exageración, yo concuerdo con eso. Se necesita naturaleza, espacios verdes, sitios de contemplación para hacer deporte. Y le hemos dicho a los alcaldes, los apoyamos en todo. Hay alcaldes que no han hecho caso, el de Ibarra, vaya a ver, el anterior aeropuerto. Ahora, tremendo parque donde van 50.000 personas un fin de semana, bellísimo. Otro parque, Lago Agrio, estamos completando el parque ecológico. ¿Quiénes no nos han hecho caso? Ponemos Machala, el viejo aeropuerto. Puerto Viejo, o sea, ¿qué sentido tiene un aeropuerto en Puerto Viejo? O sea, los falsos localismos, ¿no? Yo quiero a mi ciudad, entonces defendamos el aeropuerto. Un aeropuerto a 20 minutos, un aeropuerto internacional a 25 minutos. O sea, el aeropuerto de Quito está a 1 hora. El aeropuerto de Manta, de Puerto Viejo, en verdad es de Eloy Alfaro, el aeropuerto está a 30 minutos de Puerto Viejo. Entonces no se necesita ese aeropuerto, y le hemos ofrecido, lo ofrecimos al doctor Guillén, al actual alcalde. Nosotros le hacemos un parque urbano que tanto necesita Puerto Viejo. Y si Manta necesita ese parque, maravilloso, para darle todo el apoyo al gobierno nacional, lo cofinanciamos. Algo siempre tiene que poner el municipio, pero con todo gusto lo apoyamos. Ya en temas regionales, presidente, que también son de importancia nacional, y usted lo hablaba en el tema, hasta ahora, ¿cuáles son los resultados en el tema del proceso de concesión del puerto de Manta y también el puerto de Manta, que va de la mano con lo que usted refería con el tema del aeropuerto, que se busca potencializar? Y también de la mano, presidente, también hablando de puertos, que son las facilidades pesqueras que el gobierno está construyendo, muy importante, por cierto, en el tema, un ejemplo, en el tema de Jaramijó, en el tema de San Mateo. Ahí ha habido un poquito de retraso, sí, señor presidente. Mucho retraso. Son dos cosas diferentes, ¿no? Los puertos pesqueros artesanales y el puerto de Manta, que es un proyecto estratégico a nivel de país. El conjunto de puertos también es estratégico, porque el manejo de la pesca en Ecuador era terrible, no solo para la salud, sino para la economía de los pescadores, porque no había dónde refrigerar, etcétera, tenían que vender el pescado y le pagaban cualquier cosa. Sí, pero ya eso pronto va a ser algo del pasado, porque estamos por completar los 4 puertos que se están haciendo, 2 de ellos en Manabí, y vendrán 22 o 25 puertos más, creo que en total son 29, ¿verdad? 24, 29, o sea que se van a empezar a construir 25 más. Aquí pagamos derecho de piso, no había experiencia en el país en cuanto a esto, fue uno de los proyectos al inicio de nuestro gobierno, cometimos graves errores. En principio los estudios estuvieron bien hechos. ¿Cuál fue el error? Le dimos para que ejecuten los municipios, con todo el respeto. O sea, ya para el gobierno era difícil tener esa capacidad de ejecución porque no había experiencia. Se lo dimos a los municipios. Hicieron un desastre. En las novelerías siempre, cámbieme esto, póngame el otro. Y para el constructor, el que hizo el estudio ni se va a amargar la vida. Ya, yo le pongo esto. Y para el constructor mejor mientras haya más trabajo. Y se hicieron unos desastres. Ya hace unos 2 años tuvimos que retirarle esa concesión, si cabe el término, a los municipios, y lo continuamos haciendo nosotros, pero ya tratando de reparar problemas, y nos ha tomado tiempo. La buena noticia es que en el primer semestre, o sea, ya prácticamente está listo San Mateo, Jaramijó, está listo Anconcito y está listo Esmeralda. Y con la experiencia adquirida, enseguida vamos a empezar al menos 10 de los 25 puertos restantes. La idea es perfil costanero de Ecuador, sembrado de puertos pesqueros artesanales que mejoran la salud, la calidad de lo que consume el pueblo ecuatoriano, en este caso productos complicados de manejar como son mariscos, frutos del mar, y mejora sobre todo la economía de los pescadores, porque tienen dónde guardar el pescado, tienen como ellos mismos, cómo transportarlo, cómo comercializar directamente. Eso con respecto a los puertos pesqueros artesanales. Que cambie, presidente, entonces sí se justifica la inversión en ese tema hacia los pescadores. Por supuesto. No, la inversión es más que justificada. El problema es que nos hemos demorado, y mucho. O sea, eso debió acabarse hace 3, 4 años. O sea, si hubiéramos tenido experiencia, con buenos estudios, buena ejecución, en 2 años estaban los puertos. O sea, 2010, 2011 deberían estar los puertos. Estamos en 2014 y recién los vamos a inaugurar. Lo que sí es importante es que hemos adquirido experiencia y no nos va a pasar de nuevo esto. Y con respecto al puerto de Manta, que ese es un puerto estratégico, uno de los 4 puertos marítimos, acaba de firmar un decreto
No tiene sentido estas autoridades portuarias de Esmeralda, Manta, Guayaquil, Puerto Bolívar compitiendo entre ellas y todas del mismo dueño. Entonces estamos poniendo solo todo a cargo de la subsecretaría y 4 gerencias, pero las políticas las va a dictar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y estamos analizando crear una empresa pública de puertos para que se manejen con sentido comercial, con sentido de rentabilidad, pero coordinando acciones, no compitiendo. El puerto de Manta es el mejor puerto natural que tenemos, el de mayor calado, y se complementa con toda la zona logística de Manta, ¿no? Está el aeropuerto, está la refinería, es un proyecto estratégico. Ustedes saben que la primera concesión recibimos, ya con eso concesionado, fue un desastre. Hutchinson se llamaba la empresa, dejó botado eso, nos hizo perder mucho tiempo. De ahí ha sido difícil rescatar eso, se cayó el primer proceso, pero ya está el segundo proceso y ya hay presentación de ofertas, etcétera. Y creo que en los próximos días, no sé, Boris, si nos puede ayudar, ya se dará la concesión. Mientras tanto, no hemos perdido el tiempo y ahí hay... ¿Cuánto estamos invirtiendo ahorita en el puerto de Manta? 70, 75 millones de dólares, ¿no? Estamos invirtiendo alrededor de 110 millones con el puerto pesquero, que también estamos coordinando para que sea parte del de carga que está compartido el puerto. Y la concesión está en plena, las ofertas están analizándose, 3 empresas extranjeras están en el proceso en este momento. 3 empresas, que no podemos decir su nombre todavía, han presentado ofertas, se está estudiando la mejor oferta, pero mientras tanto, mire, hasta tenía cortos los datos, más de 100 millones se han invertido en el puerto de Manta. Pues obviamente la empresa que reciba la concesión tendrá que hacer más inversiones, pero ya se tendrá trabajo adelantado para aumentar sensiblemente. Ese puerto tiene muchísimo potencial para aumentar sensiblemente el nivel de operación del puerto de Manta. ¿Tiene el aeropuerto, presidente? También se está buscando concesionario. Ese aeropuerto también, ese es el aeropuerto de mejores condiciones meteorológicas del país, puede funcionar 24 horas, 365 días del año. La idea es hacer un hub, es decir, ahorita los vuelos, por ejemplo, de la cuenca asiática al Pacífico. Yo sé que esto lo dije desde el inicio del gobierno, ¿no? Pero no es soplar y hacer botella, es complicado. Los vuelos de Japón, China, llegan a San Francisco o a Santiago. Y para venir muchas veces a Ecuador, ¿no? De ahí cambian los aviones y vienen. La idea es que vengan al aeropuerto Luis Alfaro de Manta. Estamos contactando, hemos hecho mucho esfuerzo, hay algunas cosas que se han caído, otras que siguen adelante con muchas empresas asiáticas, de las más grandes del mundo. Ojalá pronto se concrete, se haga cargo de ese aeropuerto. También hemos invertido en ese aeropuerto y tener ese aeropuerto hub que además va a servir como inicio o salida, como prefiera, de la ruta Manta-Manao. Yo sé que esto lo hemos venido repitiendo hace varios años, esa es la visión. Otra cosa es concretarla, no es soplar y hacer botella. Recuerde también que el mundo cayó en crisis y eso demoró muchísimo el interés de muchas empresas asiáticas, por ejemplo, en ampliarse hacia América Latina. Presidente, para tener claro el tema del decreto que usted se acaba de firmar, ¿se debe entender que desaparecen la figura de autoridad portuaria? Sí. Antes teníamos autoridades portuarias autónomas o semiautónomas que generaban utilidades y no sabían qué gastar la plata. Vaya a ver, se compraban carros de lujo, no sabían qué hacer, ¿no? Y no había coordinación entre los puertos y competían. Pero la más claro, o sea, la rivalidad del puerto de Guayaquil con el puerto de Manta. Y todos los puertos eran públicos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Guayaquil pues había un caciques locales, y todavía los hay, que se creían dueños de todo. Ya con este gobierno saben que tienen que dedicarse a su competencia. Entonces vamos a tener una sola autoridad, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y 4 gerencias. Gerencias que busquen la eficiencia, pero entre los 4 puertos se va a coordinar acción y se van a especializar los puertos. ¿Qué plazos se están fijando para eso, para ese proceso? Hay todo un programa. Ustedes tienen el PEM, el Plan Estratégico de Movilidad, donde el alcalde Nebot salió que íbamos a hacer un nuevo puerto de Guayaquil y manipuló a la población de Guayaquil asustándola, que íbamos a quitar el puerto de Guayaquil, ¿no? Y ahí está todo planificado, todo cómo va a crecer la carga, qué es lo que esperamos que sea cada puerto, etc. Me refería al proceso de cambio o la desaparición de las autoridades portuarias. ¿En qué tiempo se le ha dado? Bueno, autoridad eso mañana mismo. ¿En cuánto tiempo ya desaparecen las autoridades portuarias? Ya con el decreto desaparecen. Eso no es problema, eso es cuestión administrativa. Señor presidente, en la parte vial, el país representa grandes cambios. Manabí no es la excepción. La ruta del Espóndilo, la carretera Manta-Bahía de Caracas, será parte fundamental, complemento de ello. ¿Cómo está este proyecto, señor presidente? Dios mediante, el segundo semestre ya empezamos la construcción, se están acabando los estudios, o ya se acabaron, varios los están estudiando. A ver, sí, señor Uribe. Señor presidente,
Prácticamente los estudios, la primera fase ya está terminado desde Manta a San Clemente y está previsto para el segundo semestre de este año iniciar el proceso precontractual de la ruta del Espóndilo y una vía todo por la playa. ¿Cuándo empieza la construcción, que es lo que le interesa a la gente? El segundo semestre de este año empezamos ya los procesos precontractuales. Nosotros calculamos que durante 3 meses durará el proceso de adjudicación y empezaremos la construcción. ¿Cuándo? En el mes de noviembre aproximadamente. Ya, verás, mes de noviembre. Sí. Entonces ya están acabados los estudios, se están revisando, se llamará a concurso y esperamos en el mes de noviembre ya empezar a construir ese segmento de la ruta de Espóndilo que es fundamental y va a tener un impacto turístico impresionante. Eso une todo lo que es San Clemente, San Jacinto con Bahía y son lugares espectaculares, un acantilado lindísimo donde yo estoy seguro vendrá mucha inversión turística. Ahí también hay procesos de terrenos que habrá que de alguna manera tomarlos y... Mire, le insisto, ¿no? En este país queremos que se haga todo, pero a mí que no me moleste. O sea, cuando usted quiere ampliar una carretera y la gente se puso el olor de la carretera, ¿cómo lo hace sin expropiar? Ah, pero yo resisto hasta la última gota de sangre. Y viene la prensa corrupta para hacer el daño al gobierno y apoya esa posición. Y vienen los politiqueros a apoyar, y vienen abogaduchos a apoyar. Entonces, qué difícil es avanzar, pero avanzaremos. O sea, si hay que expropiar tierras, se expropiarán. Eso es perfectamente legal y constitucional. Todo eso ya está financiado, presidente, para el tema de expropiaciones también. Todo eso es parte del estudio también, ¿no? La planificación. ¿Qué más viene ahora en cuanto a Eso vialidad? hemos ganado mucha experiencia. Antes nos demoraba muchísimo. Ahora vamos mucho más rápido. ¿Qué más viene en cuanto a vialidad? Han mejorado las vías indudablemente. ¿Cuáles son los siguientes pasos en materia de vialidad? Las superautopistas, ¿no? Ese es el siguiente paso. O sea, ¿Qué es lo más básicamente próximo? hemos mejorado lo que estaba. Pero vamos a un nivel superior. Ecuador todavía no tiene superautopista. En América Latina casi no existe. En Chile tiene una, Brasil tiene algunas, tal vez Argentina, pero muy pocos países de América Latina tienen superautopistas. Europa, Estados Unidos las tiene hace 50, 60 años. Entonces, una de esas superautopistas, Eder, no sé si me ayudas, ¿es Manta-Guayaquil o Manta-Quevedo? La Manta-Guayaquil y la Manta-Quevedo, señor presidente. Serán superautopistas, ¿no? Sí, son las superautopistas. Con el tiempo, todo eso está planificado. La primera que vamos a tener, me parece la primera que va a estar lista es Santo Domingo Esmeralda, ¿no? Sí, así es, señor presidente. También va a ser Guayaquil, Machala, etc. Bien. Hablando de todo un poco, señor presidente, el tema de su posible candidatura a la reelección ha causado realmente enorme expectativa en el país. Desde luego, la Asamblea Nacional, en el marco constitucional, aún debe tratar el tema. ¿Qué criterio tiene usted, señor presidente? Bueno, es que a nosotros nos encanta evidenciar cómo miente cierta prensa. Acuérdense que después de las elecciones, con un centralismo insultante para Paján, para tantos lugares donde barrió la Revolución Ciudadana, se dedicó la prensa a decir que Correa era el gran derrotado. Y yo le dije, bueno, vamos a revisar entonces lo de la reelección. Y empezaron a temblar. No, que la alternabilidad democrática, que los que quieren permanezarse en el poder son dictadores. Pero si no dicen que nos han derrotado, entonces qué mejor porque vayamos en el 2017 a la elección, porque nos van a ganar. Como dice el que sabemos, ¿no? Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Entonces, más rápido que es un mentiroso que un ladrón. Entonces, están preocupadísimos, pero si nos habían derrotado, deben estar contentos, pues, ¿verdad? Y la alternabilidad la del pueblo en las urnas. Mire, sinceramente, o sea, yo estoy bastante cansado. Estos han sido los años más intensos, de los más felices, ¿no? Porque siempre tengo una vida muy feliz de mi vida. Pero la familia ha sido postergada, etcétera, ¿no? Yo sí quisiera terminar el 2017, pero soy consciente también de la responsabilidad que tengo sobre los hombros. Entonces, debo estar donde más se me necesite. Nadie indispensable, pero todos somos necesarios. Lo que sí no se puede aceptar es que nos nieguen el derecho hasta a discutir y nos bombardee la prensa corrupta, los amargados de siempre, Pinargotti y toda esa gente, que solo en África hay elección consecutiva de presidente. Mentira. El presidente de Islandia lleva, creo, 5 reelecciones y lleva 20 años ya casi de presidente de Islandia. El presidente de Francia, no hay límites para elección. Y por último, cada país tiene derecho a buscar sus propias soluciones. Aquí estamos hablando incluso de poder ser, ni siquiera yo he hablado de reelección indefinida. Eso lo propuso el Partido Socialista y lo repitió la prensa. O sea, insisto, muy clara la idea. Lo que rechazamos es este neocolonialismo de impedirnos hasta de pensar, impedirnos discutir. Eso no se puede discutir. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué? Que Estados Unidos ya se prohibió en el 45 con Franklin Delano Roosevelt. ¿A nosotros qué nos importa? Precisamente eso nos demuestra cómo cada país busca su solución. Y le insisto, aquí estamos hablando incluso de que hay que enfrentarse en las urnas al escrutinio popular. Yo le pregunto, ¿a cuántas elecciones se enfrentan los reyes en Europa?
¿Y quién dice algo de eso? Está muy bien, es problema de los europeos. Cada país debe buscar su propia solución. Entonces ese es mi punto de vista. Discutamos lo que tengamos que discutir con la mayor amplitud, sin condicionamiento de ninguna clase, sin complejos de ninguna clase, sin vasallajes de ninguna clase. Y luego hablamos en mi redacción y no he tomado decisión alguna al respecto. Presidente, estamos llegando ya a la parte final de este diálogo. No sin antes consultarle qué va a pasar con la administración pública provincial. ¿Se avecinan cambios tal cual ocurrió en el gabinete ministerial? Perdona, ¿A nivel de la provincia va a haber cambios también? Bueno, aquí tenemos una extraordinaria gobernadora, o sea, no creo que haya cambios a nivel provincia. Año a año evaluamos a los gobernadores, ¿eh? Tenemos incluso un sistema de evaluación con puntajes, cómo va la administración, cómo va la cuestión política, etcétera. Y dicho sea de paso, pues normalmente una de las mejores evaluadas es nuestra querida compañera Susana Dueñas, gobernadora de Manabí, así que en ese sentido no va a haber ningún cambio aquí. Entiendo que está de cumpleaños en estos días, presidente. Al parecer me estoy acercando a los 40. A los 40. Gracias. Él seguramente espera un triunfo de Melé para reivindicarse con la hinchada. No hablemos de... ¡Qué barbaridad! ¿Cómo perdimos ese partido con Flamengo? Pero el segundo tiempo, el segundo gol, como que si eran espectadores, se pusieron a ver nomás lo que hacía. Paulinho no metió el gol. Nadie lo fue a marcar, etcétera. ¡Qué barbaridad! No entiendo cómo pueden suceder esas cosas. César, en la parte por gusto toca temas sensibles. Estaba bien la entrevista. No, agradecerle, señor presidente, por su presencia acá en la provincia de Manabí, una provincia que le guarda muchísimo cariño, y la exposición de usted ha sido clara, tajante, contundente dentro de las acciones que lleva el gobierno nacional. Nosotros también queremos muchísimo a Manabí, créame que es una gran alegría siempre estar aquí. Esto nos revive, nos renueva el alma, ¿no? Se siente el aroma de la tejedora manabita, el aroma del café de Jipijapa. En verdad tiene una magia muy especial Manabí. Y mire, no soy yo, es la Revolución Ciudadana, pero es cierto que Manabí se ha transformado con nuestro gobierno, ¿no? Cómo estaba postergado Manabí, ahora cómo está saliendo adelante, y lo que dije en campaña en el 2006, lo repito, yo creo sinceramente que Manabí es de las provincias, los territorios con mayor futuro en el país. Aquí están muchos de los proyectos estratégicos, ese puerto de Manto, ese aeropuerto, esa refinería del Pacífico, el completar esa ruta del Espóndilos y muchísimos proyectos más. Y junto a la tejedora manabita también está el sector pesquero, como antes lo repetía el señor presidente. Yo creo que... Sí, el perfume del sector pesquero ya no es como el perfume del cacao de la tejedora manabita. También está pero estamos también con ese sector pesquero. Y alguna vez, miren, Manta, son lindas estas anécdotas, ¿no? Estaba en un mitin en la playa de Manta con los compañeros pescadores y de repente empiezan a saltar dos delfines. Y una compañera pescadora me dice, eso es símbolo de buena suerte, presidente, usted va a ganar en el 2006. Muy bien. Será hasta una próxima oportunidad. Buenos días. Muchas gracias a todos.